Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio. Bien, vamos a seguir con nuestra capacitación en administración de bases de datos Oracle. Entonces vamos a continuar con la identificación de aquellas cosas pues que no conocemos, y para hoy les traigo un tema supremamente interesante y relevante y valioso dentro de nuestro proceso de aprendizaje como tal del motor, de cómo funciona un motor de base de datos tan robusto como Oracle. Entonces ya tenemos claras nuestras estructuras de procesos, nuestras estructuras de memoria y nuestras estructuras de almacenamiento, que son como las tres grandes estructuras de las que hemos hablado. Dentro de ellas pues contamos con diferentes elementos, y en una lección previa expresamos cómo era que estaban esos procesos. Estamos enfocadísimos en estos momentos a los procesos, entonces vamos a seguir construyendo en torno a los procesos. ¿Cuáles procesos? Los que son obligatorios o mandatorios para que el motor corra. Hay otros de los cuales hablábamos que no son necesariamente obligatorios, pues no le vamos a dar la relevancia que le vamos a dar a estos específicamente, que sí son mandatorios para entender de alguna forma, pues cómo funcionan, cómo es que esta carreta se articula. Entonces ya habíamos visto uno previo que fue el DB Writer, ¿cierto? Y cómo el DB Writer funciona para llevarme los datos hacia los data files, ¿cierto? Hacia los archivos de datos. Ese era como el fondo de esa lección previa. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, porque va a ser muy relevante y muy importante de aquí en adelante eso que te mostré allá. Bien. ¿Para hoy qué te traigo? Pues para hoy te traigo otro de los procesos sobre los cuales vamos a hablar, y que también es muy relevante cuando estás trabajando con bases de datos muy robustas como esta que es Oracle, ¿sí? Entonces, para que esas estructuras de memoria tengan una armonía, tengan una sincronía y tengan un contexto muy interesante e integrado, pues se requiere que las cosas como que fluyan y de alguna forma se hablen los procesos. ¿Sí? Es por eso que los estamos viendo, porque esa estructura en conjunto es la que te hace funcionar muy armónicamente, muy sistémicamente lo que es un motor de base de datos de esta naturaleza. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a ver qué es el log writer, que es el proceso que te traigo para hoy. Bien, vamos para allá. Ok, ya estamos acá, eso es súper rápido. Entonces, el log writer process, ¿sí? Lo simbolizamos normalmente como el LGWR. Es un proceso muy robusto, es un proceso muy interesante que vas a tener en Oracle, ¿cierto? Es un proceso que te va a ayudar de alguna forma a poder tener un mayor control de algunas cosas. Lo llamamos el proceso escritor del log, ¿sí? De lo que sucede, de lo que pasa. Entonces, muy interesante. Entonces, él me escribe en el buffer de readlog en un archivo de readlog que tengo en disco, ¿sí? Entonces, hay unos archivos, ya vimos que habían, dentro de las estructuras de almacenamiento, habían los data files. Ahora, eso lo vamos a aclarar más adelante, pero te voy dando contexto para que no de pronto lo que te esté explicando pues quede como en el aire. Entonces, este readlog va a ser muy valioso porque él nos va a escribir en los archivos de readlog, ¿sí? Es el único proceso que se encarga de gestionar la escritura en eso. Bien, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Cuándo él va a escribir allá? ¿Cierto? Entonces hay unas circunstancias para que él te escriba allá. Ejemplo, cuando un proceso de usuario confirma la transacción. Es decir, hiciste un commit, comprometiste algo. En ese preciso instante él va y escribe, él va y copia, toma nota, ¿cierto? Entonces es el que me toma nota de qué fue lo que hice. Si lo quieres ver, mira, te lo estoy pintando de esa forma para que sea más entendible para ti. Entonces el log writer se encarga de tomarme nota. Muy interesante. Entonces él va y toma nota cuando, cuando se confirma una transacción. Primera razón significativa. Segunda, cuando el buffer readlog está lleno en un tercio. Es decir, él tiene una capacidad, que la estás viendo ahí, ¿cierto? Entonces él tiene una capacidad y se llena un tercio. Entonces él no se llena, no buscamos que se llene completamente, sino se llena un tercio, él va y de una vez toma nota y descarga la información.
Entonces, generalmente no se satura, sino es un buffer de ruido, es un buffer que realmente tiene una particularidad. Si tú lo ves en la gráfica, ¿de qué forma lo ves? ¿Sí? Es decir, yo te digo, mira la gráfica que te estoy mostrando, ¿cierto? Mira esta gráfica que te estoy mostrando acá, ¿y tú cómo lo ves? Entonces tú analizas la gráfica y dices, pues miércoles, yo lo estoy viendo como circular. ¿Eso tendrá algo que ver con la forma como el log writer te funciona? Claro que sí. Él es circular. Quiere decir que va desocupándose conforme se va llenando. ¿Sí ves? Entonces funciona de esa manera. Ah, muy interesante. ¿Y por qué? Pues porque me interesa tener cosas ahí, sí, pero me interesa rotarlas porque vienen otras nuevas y si las tengo todas al tiempo, pues me saturo. Ese es como el sentido. Entonces, vamos bajando a donde a los archivos de Ridolog, lo que tengo ahí, si él se va desocupando. Entonces, funciona de manera circular, algo que no sabías hasta ahorita, ¿cierto? Entonces, ya dimos otra de las características muy interesantes. Puede funcionar igual que cuando hablábamos del DB Writer, ¿cierto? Puede haber diversos load writers, diversos procesos escritores. Es común esto puede darse. ¿Por qué? Porque necesito escribir a la base de datos. Bien. La tercera posibilidad que tenemos acá, antes de que un proceso DB Writer escriba los buffers modificados en disco. Entonces, antes de que eso ocurra, es decir, antes de que el DB Writer vaya a escribir, ya sabemos qué hace el DB Writer. Si no lo sabes, te recomiendo que veas la otra lección, pero acá ya lo sabemos. Entonces, antes de que el DB Writer escriba, pues él también toma nota. Mira que está tomando nota muy seguido. Y otra cuarta característica es cada 3 segundos el va y me escribe en los archivos de Ridolog. Entonces me baja esa información. Entonces él es responsable de la gestión del buffer de Ridolog al escribir las entradas de buffer de Ridolog en un archivo de Rido. Lo que estamos viendo ahí. Escribe todas las entradas de Rido copiadas en el buffer desde la última escritura que se hizo. Entonces él es un escritor, él está como tomándome nota, como documentando qué pasa, ¿cierto? Como si tuviéramos un personaje ahí que esté todo el tiempo tomando nota. Ese es el log writer. Ya sabes qué es el log writer, cómo funciona ese proceso de background, qué es un proceso de background. Te empiezas a familiarizar con este lenguaje que empezamos a tomar en estas lecciones muy interesantes y lo que hacemos es ir mirando cómo en esencia va a ir de alguna forma articulándose toda esta arquitectura. Esto era lo que te traía para hoy. Ya sabes qué es el log writer, ya sabes cuál es ese proceso de background que está corriendo y qué es lo que está haciendo y cada cuánto él se está disparando a guardarme en ese Ridolog. Nos vemos en una siguiente lección.